Aquí estoy. Aleluya. Muchísimas gracias, de verdad. El placer es mío y trataré de aportar humildemente lo que pueda. Bueno, yo justo recién que comentaba que el vivo de hoy iba a ser sobre las remisiones espontáneas. Así que, dicho esto, si querés te doy unos minutitos para que por ahí que te presentes. Por ahí la gente acá que no te conoce, después por ahí me puedo presentar yo y arrancamos, ¿te parece? Excelente. Pues mi nombre es Tito Figueroa, ya lo saben, y durante unos cuantos años he estado indagando las inmensas posibilidades que tiene el cuerpo de activar sus propios mecanismos naturales de autorreparación, de autosanación. Cuando este fenómeno se presenta, cuando se consagra, se le conoce como remisión espontánea de una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto una persona, de forma sorprendente, de forma inesperada, corrige una enfermedad autoinmune que se suponía era incurable, o de pronto corrige una enfermedad degenerativa que se suponía era degenerativa, o de pronto sana un cáncer de forma espontánea, de forma inesperada, pero cuando cabe la pregunta, ¿eso es posible? ¿Acaso el cuerpo tiene esas capacidades para sanar un cáncer, para corregir un cuadro autoinmune, para sanar una enfermedad crónica o degenerativa? La respuesta es sí. ¿Y quién da la respuesta? ¿La da Tito Figueroa? No, la respuesta te la da la misma medicina a partir de disciplinas como por ejemplo la psiconeuroinmunología, cuyo nombre completo sería psiconeuroinmunoendocrinología. La respuesta te la da la epigenética, la respuesta te la da pues la misma ciencia a partir de hallazgos que han ido documentando durante muchas décadas, durante muchísimos años, y llegamos, digamos, a la conclusión de que sí tenemos una capacidad innata. Ahora, sigue siendo la excepción de la regla, ojalá fuera más común, pero sigue siendo la excepción de la regla. Lo que sí se ha podido comprobar es que en la medida que las personas van dando cabida a esa posibilidad de forma más familiar, que ya no les suena tan raro, sino que se van como familiarizando con ese concepto, con ese potencial, con esa posibilidad y van entendiendo por qué, si es posible, qué cosas podrían ocurrir en virtud de una sanación espontánea del mismo cuerpo. En esa medida que van también ampliando su sistema de creencias, la factibilidad de que eso pueda suceder es mayor. ¿Por qué? Precisamente porque hay una relación psíquica, por eso se llama psiconeuroinmunología, hay una relación entre nuestro sistema psíquico, psicológico o mental, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino y nuestro sistema inmunitario. Entonces, esa es realmente la explicación. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Lo dice Tito? No, lo dice la ciencia. Muy bien. Bueno, les aviso a todos que esto va a quedar grabado en Instagram y después va a quedar subido en los canales secundarios de Lesica Films, que son Lesica Films 2 y Lesica Films 3. Para la gente que no me conoce, esto es el canal de Lesica Films, que es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Esto podríamos enmarcarlo dentro de la medicina del futuro. Y a todo esto, Tito, vos sabés que a mí me gusta reflexionar, ¿no? Y el otro día me acuerdo que me lastimé el dedo, ¿no? Se me hizo una herida que salía sangre, entonces esperé a ver qué pasaba. Y con el tiempo esa herida se empezó a cicatrizar. Y después se curó. Está bien, le puse un poco de oxigenada, ayudé un poquitito a la reparación. Por ahí no hubiera hecho falta, muchos dicen que hay que desinfectarse, bueno, hay varias corrientes si querés, pero no importa, el tema es que eso luego se cicatrizó. Entonces con esto yo me preguntaba y digo, si alguien se generó de alguna manera una enfermedad, ¿por qué esa misma persona no puede sacársela? A nosotros nos han hecho creer que cuando aparece algo, es algo que luego se va a agrandar, va a invadir todo el cuerpo y uno va a terminar muriéndose por eso. Qué loco, ¿no? Sí, obviamente que es una narrativa que obedece a una industria.
cuya industria tiene unos intereses muy particulares. Y esa narrativa siempre va a estar orientada a tú no lo puedes hacer, lo hacemos nosotros por ti, dependes de nosotros. Con este producto o con este medicamento o con este tratamiento lo puedes hacer, pero con los años, esta industria que ha crecido tanto y que en este momento es la tercera industria más poderosa del mundo, la gente no lo sabe, pero la industria farmacéutica es la industria más poderosa después de la industria tecnológica y la industria energética. La tercera, en miles y miles de millones de dólares, es la industria farmacéutica. Digamos que los distintos departamentos de esta industria que se encargan del marketing y se encargan de ir como modificando esa narrativa oficial para que les favorezca, porque los intereses de toda industria es ganar dinero, han llegado a utilizar sesgos. Sesgos como, por ejemplo, esa enfermedad es incurable. Epa, no necesariamente es incurable. Lo que tú me estás diciendo es que tú como industria no dispones de un tratamiento eficaz para esta enfermedad. No significa que sea incurable, ¿cierto? O sea, no puedes condenar a un paciente a una etiqueta que inmediatamente le invalida cualquier otra posibilidad. Lo mismo en muchos otros sesgos que han utilizado para tratar de desvirtuar todo aquello que pudiese resultar competencia, ¿no? Hay un sesgo muy común, el cual es no tenemos la suficiente evidencia científica, ¿no? Y pueden pasar muchos años y puedes encontrar miles y miles de ensayos clínicos y de investigaciones y las ves todas aglutinadas y te impresiona la cantidad, pero todavía los organismos oficiales siguen diciendo es que no tenemos suficiente evidencia científica, es que no hay estudios concluyentes, claro, pero ¿quién es el que concluye esos estudios? ¿Quién es el que dice cuándo sí hay suficiente evidencia científica y cuándo no la hay? ¿Ves? Por Bueno, ejemplo, el ajo, ¿no? Las bondades cardioprotectoras del ajo, por decir algo, un ejemplo que se me viene a la mente. Cuando tú entras en PubMed, la biblioteca de medicina de los Estados Unidos, y colocas la palabra garlic, ¿no? La palabra ajo, para encontrar ensayos clínicos y estudios y tal, donde el ajo haya sido cardioprotector, es impresionante. Son decenas y decenas de miles de estudios científicos que documentan y comprueban que el ajo es cardioprotector, o sea, bueno, sustancias que están presentes en el ajo. Sin embargo, para efectos de una narrativa oficial, dicen no tenemos suficiente evidencia científica, así que tómate tus estatinas. Ves que sí tienes suficiente evidencia científica. Entonces, es un tema sumamente bueno, complejo. ¿Por qué? Porque es una industria la que está detrás. sí, yo te quiero hacer un comentario, ya que hablaste de las estatinas, porque nosotros, a ver, ahora el 24 de febrero hicimos el primer Congreso de Ciencia y Espiritualidad en la Ciudad de Buenos Aires. Yo en el Congreso comentaba que en realidad la ciencia y la espiritualidad han sido escindidas en algún momento de la humanidad y en realidad van juntas y acá se generan varios temas, porque por ejemplo, en realidad dentro de la ciencia, que tiene que ver con estar investigando constantemente y llegar a ciertas verdades, si querés, donde sean comprobadas, pero la ciencia en realidad nunca debería cristalizarse. Nosotros tenemos el problema que cuando se demostró algo quedó cristalizado en el tiempo y eso no puede cambiar. Y ahí nos encontramos con un problema. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos las malas praxis y las ineficacias, digamos. Porque, por ejemplo, cuando vos hablabas de las estatinas, vos sabés que se dice, digamos, que el tema del colesterol, digamos, que te hace mal, ¿no? Y ya se sabe hace mucho tiempo que no es así. Pero ¿por qué pasó eso? Porque a principios de 1900, un médico forense, descubriendo en un cadáver, vio que una persona que había muerto de un ataque cardíaco tenía depósitos de colesterol en las arterias. Entonces, por ese motivo, se dijo que tenía que ver el colesterol y las grasas, bla, 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 y después apareció el negocio de las estatinas, y así seguimos. Entonces, digo, eso fue por una mala praxis de ciencia. Porque aún... Sí, y más que una mala praxis, yo vuelvo al término que utilicé hace un ratito. Se hizo un sesgo.
porque los sesgos son muy convenientes para las distintas industrias. Porque ciertamente una persona puede tener el colesterol alto en sangre, pero eso no implica que el colesterol se vaya a adherir en las arterias. Para que el colesterol se adhiera a las arterias, para que existan esas placas ateromatosas, es necesario que exista un daño en el endotelio, que es la parte interna, el revestimiento interno de las arterias, ¿no? Esta parte de aquí adentro. Cuando hay un daño aquí, que puede ser por consumo de productos como azúcares refinados, grasas trans y todo este tipo de alimentos ultraprocesados, cuando va generando un daño en la parte interior de las arterias, esas microperforaciones, esas roturas, esos daños tienen que ser reparados. Y el cuerpo, y esto es muy importante decirlo, va a utilizar al colesterol para reparar esas heridas. Pero, ojo, independientemente de que la persona lo tenga alto o lo tenga bajo. Es decir, que una persona puede tener una placa ateromatosa, producto de que hay una inflamación endotelial, y no necesariamente es porque tenga el colesterol alto, sino porque el cuerpo utiliza el colesterol como un método urgente de reparación. Pero evidentemente aquí hubo un sesgo conveniente para una industria para hacernos creer algo que no es, y lamentablemente muchos profesionales de la medicina lo repetían y lo repetían y lo repetían durante años, años y años. ¿Por qué? Bueno, porque es que el médico le meten tanta información en la escuela de medicina que no le da tiempo ni siquiera de cuestionar nada. Así que todo lo que le digan al médico, él lo asume como una verdad absoluta, como un axioma, porque además proviene de parte de sus autoridades, que son sus profesores, son sus docentes en la escuela de medicina, el médico tal, el doctor tal. Entonces, es difícil que el estudiante de medicina se cuestione lo que está aprendiendo. Entre que es difícil cuestionar lo que te enseña una autoridad y entre que es difícil, a partir de tanta información que reciben a nivel de semiología de las enfermedades, etcétera, nombres de moléculas, nombres de proteínas, tantas cosas que el médico no le da tiempo de cuestionar nada y simplemente se convierte en un autómata que va repitiendo discursos y narrativas que, como decía, favorecen a la industria. Además, con la repetición, a la larga te ingresa. O sea, Claro. te digamos, ¿no? De todas maneras, yo estoy de acuerdo con vos, pero déjame tener el beneficio de la duda, de que haya sido mala praxis y no. Claro, claro, claro. Sí, estoy de acuerdo con vos. Hay muchos intereses de por medio, ¿no? Realmente, vos sabés que yo hace poco hice un vivo sobre el colesterol, porque yo siempre digo que el colesterol, señoras y señores, es vida, tiene que ver con la vida. Y vos fijate, hay estudios nuevos que han mostrado que a menor tasa de colesterol, mayor cáncer. Y esto no es dato menor. Cada día nos tienen que bajar más el colesterol, ya sea por la longevidad. A mayor colesterol, tampoco sin exagerar, la persona vive más años. Exacto. De hecho, de forma natural, ojo, de forma natural, la persona en la medida en que va avanzando de edad, sus niveles de colesterol van incrementándose, no por el consumo de grasas, es algo natural del cuerpo, es como que el cuerpo necesita más colesterol y es lógico, porque ya sabemos que el colesterol es materia prima para un montón de hormonas y sustancias importantes en el cuerpo y bueno, desde el funcionamiento de nuestras células, todo el sistema nervioso, etc. Por eso, cuando te comentaba lo del Congreso, es unir un poco lo que es la ciencia y la espiritualidad. Y acá, esto que vos decís, es ciencia, porque la psiconeuroinmunoendocrinología es importante a nivel terapéutico para lograr esto que vos hablabas, de las remisiones espontáneas, como también puede haber otras herramientas, como puede ser la biodecodificación, las leyes de Hammer, que recién estaba mi amiga Matilda Lisdero, no sé si sigue por ahí, que también comentaba, las sanaciones energéticas. Hay tantas herramientas, uno podría decir que muchos caminos conducen a Roma. El tema es creer, o sea, a ver, porque no es solamente creer, yo creo que tiene que ver, y esto ya es un concepto, si querés, hasta metafísico, esotérico, tiene que haber una creencia de que se va a lograr con eso, pero al mismo tiempo tiene que haber una emoción. Sí, si uno le ingresa una emoción, eso no logra manifestarse. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, completamente. Si me permite, digamos que completo esa idea.
Mira, hay muchas terapias alternativas que se llaman así, no necesariamente deberían llamarse alternativas, pero como existen tantos sesgos al respecto de eso, cuando una persona trata alternativamente su enfermedad, el mismo hecho de que en su sistema de creencias entiende que este es el camino oficial y este es un camino alternativo, ya eso hace que pierda fuerza el camino alternativo, porque además se va apoderando de la persona un miedo a, oye, ¿y si no estoy haciendo lo correcto? ¿Y si me fui por este camino y tenía que haber hecho caso de lo que me decían en la parte oficial? Además, el entorno, la familia, todo eso tiene un impacto. ¿Qué ocurre? Que para que verdaderamente seamos capaces de poner en marcha procesos naturales de curación, necesitamos que en nuestro sistema de creencias esté asentada esa posibilidad con mucha fuerza, que tengamos circuitos cerebrales, es decir, circuitos neuronales bien fortalecidos a nivel de improntas neuronales que den cuenta que sí es posible que el cuerpo se autorrepare o que sí es posible que determinadas terapias funcionen. Porque claro, nos enfrentamos a nuestro propio sistema de creencias que está condicionado por un entorno, por una industria, por un montón de información y aunque tengamos la mejor de las disposiciones, experimentamos resistencia, experimentamos miedos y eso debilita profundamente la posibilidad de que podamos conseguir un resultado positivo mediante lo alternativo. Por eso, cuando yo enseño en mis cursos que están relacionados con autosanación, psiconeuroinmunología, por eso enseño epigenética. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos incorporando criterios y conceptos científicos que además vienen de la medicina, porque la psiconeuroinmunología es oficial de la medicina, empezamos a jugar con argumentos intelectuales que primeramente nos van convenciendo a nosotros, a nuestra misma mentalidad que ya venía condicionada por una industria. Y en esa medida en que nos vamos convenciendo a nosotros mismos y empezamos a crear conexiones neuronales en nuestro cerebro que refrenden esa posibilidad de que tenemos enormes capacidades de sanarnos o que determinada propuesta, como podría ser la medicina del doctor Hammer, la medicina germánica o la biodescodificación, tal cual como tú la mencionabas, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida que empezamos a dar cabida a esas posibilidades, pero con certeza, esa certeza que nos la da el conocimiento, que nos la da el criterio, eso entonces sí va generando un potencial. Y ese potencial pone en marcha bioquímicamente procesos que van desde lo psíquico. Por eso es que es muy importante lo que tú dices. Hay que sentir una emoción, claro, porque esa emoción se va a traducir en una bioquímica y esa bioquímica es la que va a ir por sangre a todas y cada una de las células. Y esa bioquímica es interpretada por las células. Por ejemplo, cuando una persona está deprimida, las células también se deprimen. Nuestro sistema inmune se deprime. ¿Por qué? Porque hay una congruencia, hay una interpretación de la bioquímica que estamos produciendo a partir de un estímulo. Si yo estoy triste, mi sistema inmune también está triste. Si yo estoy en euforia, mi sistema inmune está fuerte. ¿Por qué? Porque le estoy enviando una bioquímica equivalente a lo que yo estoy sintiendo. Volvemos al tema tuyo. Hay que sentir una emoción, porque esa emoción se va a traducir en una bioquímica que va a ser interpretada no solamente por nuestras células, también va a ser interpretada por nuestro ADN. Nuestro ADN que nos diseñó desde cero. Y ese ADN tiene la capacidad de expresar genes que pongan en marcha proteínas que a su vez generen acciones reparadoras en el cuerpo. Entonces sí que la emoción es muy importante. Desde la neutralidad es mucho más complicado. Totalmente. Y después hay otro tema que es importante en todo esto, que tiene que ver con la palabra del médico. Esto también lo dije en otro vivo el otro día. Durísimo eso. Nos hemos acostumbrado, por ahí ya en estas generaciones no tanto, pero sí viene acarreado de hace mucho tiempo, el tema de endiosar a la palabra de lo que te dicen, digamos. Entonces uno deposita tanto en eso que va a tener que ver mucho en que te ayuda a curar o no tu enfermedad.
Yo voy a dar un ejemplo que esto lo decía Chopra, de un paciente de él, que este paciente, el médico le dice que tiene un cáncer pulmonar que se va a morir en 2 meses. 2 Sí. meses exactos se muere. Y después su familia, revisando el escritorio de esa persona, encontraba unas radiografías donde se veía ese tumor que lo tenía hace 25 años o 30 años. Vos fijate que esa persona convivió con ese tumor todo ese tiempo y nunca se enteró, o por ahí se enteró en su momento porque no le habían dicho nada. Ahora, faltó la palabra del médico para que le diga que se iba a morir y se murió. Entonces, esto también se puede relacionar con el problema que hay ahora sobre el sobrediagnóstico. Hoy se sobrediagnostica todo. Hoy se puede encontrar cualquier cosa. Entonces siempre te van a encontrar algo. No sé si estás de acuerdo, Tito. No, completamente. De hecho, lo que tú estás narrando del libro de Deepak Chopra representa lo que se conoce como efecto nocebo. Y ese efecto nocebo no es más que una ratificación o un recordatorio del inmenso poder que tenemos a nivel psiconeuroinmunitario. Solo que en este caso en una orientación adversa, es decir, en detrimento de la salud, pero es el mismo mecanismo que se puede utilizar en favor de la salud. Pero aquí podemos percatarnos del inmenso poder que tiene una convicción, porque cuando el médico diagnostica a este paciente al ver la autoridad con una bata blanca que representa a la ciencia, decirle que le quedan 2 meses de vida, él no dudó de eso. Él inmediatamente instaló en su mente, en su psique, en su cerebro, un circuito neuronal que puso en marcha procesos de caos fisiológico lo suficientemente contundente para que se muera en 2 meses. Una tormenta de citoquinas completamente inflamatoria, una inmunosupresión, es decir, su sistema inmune se suprimió, hubo un caos completamente biológico en su cuerpo a partir de la bioquímica que generaba ¿qué? Que generaba el miedo, que generaba la convicción de lo que el médico le había dicho. Y todo su organismo, todo su conglomerado, ¿cómo decir? Sus células, su conjunto de células, quería decir, reaccionaron a esa química equivalente de la que estaba hablando hace rato, solo que al contrario, porque es una química que está transmitiendo, que está proyectando un sentir. Ahí volvemos al tema tuyo, la emoción del miedo, de que cada día me queda un día menos, de que estoy sentenciado, de que estoy condenado. Todos los días eso se traducía en bioquímica, las células recibían esa información, su ADN recibía esa información, expresaba genes cuyas proteínas ponían en marcha procesos autodestructivos y a los 2 meses se murió. Eso es completamente cierto. De hecho, se han hecho experimentos, algunos muy digamos, que cruzan la frontera de lo que podríamos considerar derechos humanos, etcétera, o la ética y la moral, pero son resultados contundentes. Ahora, a nosotros nos interesa es darle la vuelta y comprenderlo, pero para bien. Total. Otra cosa que para mí es importante, y es lo que estamos haciendo, que digamos, unir estos puentes interdisciplinarios, si querés, es no dejar afuera, en principio, casi nada. O sea, no, nosotros estamos en una dualidad y vivimos escindidos. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo con todo lo que hablabas vos antes de los laboratorios, etcétera. Pero a mí me parece que hay ciertas cosas que pueden no dejarse. Mismo el otro día hablábamos con Matelda sobre Hammer, que él decía que en el proceso de reparación, donde hay inflamación, la gente tiene, digamos, no es fácil vivir ese proceso inflamatorio, digamos, ¿no? Que hay que ver qué tipo de patología tiene. Pero él lo que sugería, que a mi criterio me parece bárbaro, es en esos momentos aplicar corticoides. Las corticoides, bueno, son un medicamento, pero ¿qué pasa? Si vos las aplicás por un proceso corto, no pasa nada, no es que lo vas a tener in eternum. Y en ese momento te puede ayudar para ese proceso. Entonces lo que yo digo es que a mi criterio lo que tenemos que lograr es unir, ya sea la medicina ancestral,
la medicina tecnológica del futuro, la medicina alopática, la medicina homeopática, estos tratamientos, porque acá el fin es la sanación, entonces no importa la manera, en todo caso. Digo, para uno no casarse, porque viste, si no está cada uno que se casa con su teoría, con lo que uno hace, lo que uno hace es lo mejor, empiezan las soberbias, ¿entendés? Y lo que se pierde en el fondo es el paciente, se pierde a esa persona que necesita recuperarse. No sé qué opinás. Sí, tal cual, pero volvemos al tema inicial. El problema es que la salud está monopolizada por una industria. Entonces esa industria siempre va a insistir en una narrativa oficial que de alguna manera elimine la competencia y favorezca la venta de sus tratamientos y de todos aquellos productos que ellos puedan crear para el beneficio del paciente. Ese es el gran problema, porque tú estás argumentando algo no solamente contundente y cierto, sino que va a favor de la ecléctica, es decir, la medicina integrativa, la medicina que toma en cuenta todo lo que sea necesario en virtud de la sanación del paciente. Qué maravilla que fuera así, como dices tú, más allá de soberbia, más allá de ego, más allá de saber quién es mejor. No, ojalá que se pudiese integrar todo lo que fuera necesario con tal de salvar al paciente, con tal de regresarle su calidad de vida. Pero no se hace, entre otras cosas, porque esta industria se deshace de la competencia. Imagínate, en 1900 y algo, cuando Rockefeller, Carnegie y JP Morgan, que fueron los que crearon la industria farmacéutica, que no eran médicos, que no eran científicos, que no eran filántropos, que no eran humanistas, eran monopolistas de las distintas industrias en donde ellos incursionaban. Cuando ellos incursionan y crean esta industria farmacéutica que hoy conocemos, lo primero que hicieron fue el informe Flexner. Contrataron a Abraham Flexner, que era un tipo genio, para que él destruyera con ese informe a todo lo que pudiese suponer una competencia de esta nueva medicina científica floreciente, emergente para ese momento. Y eso fue lo que hizo el informe Flexner. Y hoy por hoy, un siglo y tanto después, todavía están los embates de ese informe Flexner presentes. Todavía hoy se ridiculiza a la homeopatía, se ridiculiza a los principios hipocráticos, que fue el padre de la medicina. Hoy en día, cuando tú vas a un hospital, tú ves la merienda que le dan a los pacientes y tú te das cuenta que no están cumpliendo con el principio de Hipócrates, el cual era que tu alimento sea tu medicina sea tu alimento. Cuando tú ves una merienda de los pacientes que tienen cáncer, que galletas con azúcares, con grasas trans, con harinas refinadas, con un montón de productos ultraprocesados. Como tú ves eso en el hospital, es horroroso que a los pacientes no se les esté dando una dieta acorde con su recuperación, con su sanación. ¿Por qué? Bueno, porque todo eso fue ridiculizado, fue vilipendiado a partir del informe Flexner y no se toma en cuenta. Y otra de las cosas que no se toma en cuenta, lamentablemente, y es donde las personas que están en mi ámbito intentamos hacer fuerza, a ver si logramos algo, es que en la ecuación de la sanación no se está tomando en cuenta al paciente, no se está tomando en cuenta su propia capacidad de autocuración, que podría perfectamente coadyuvar con su médico, que podría coadyuvar en sinergia con el tratamiento. Si el médico le hiciera ciertas indicaciones al paciente, convenciéndolo, así como lo puede convencer de que se va a morir en 2 meses, también podría convencerle de la inmensa capacidad que tiene el paciente de influir sobre sus propios procesos inmunitarios, sobre sus células, sobre incluso su ADN, sobre su expresión genética. Y te aseguro que el paciente saldría de allí reconfortado, empoderado, fortalecido, porque se lo dijo su autoridad de bata blanca. Pero es al contrario, no le dan ningún tipo de participación al paciente, no a la conciencia, no la incluyen en la ecuación de la sanación. Y eso es muy lamentable. Decir que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Porque también yo me he encontrado con
con médicos con un corazón enorme, ¿no? Por otro lado. Sí, sí. Pero yo hablo de la narrativa oficial, pero por supuesto que hay hermosísimas excepciones. lo que pasa que, bueno, están pobres, tan detonados y desbordados por todo lo que está pasando que también es difícil no ponerse un escudo, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, recién hablabas de los Rockefeller y fíjate que 100 años después tenés un Bill Gates hablando de todo esto. Tal cual, es como el emisario de esta misma gente. Bill Gates es un ejemplo fehaciente de lo que sucede en la industria de la medicina. Che, Tito, contame una cosa. Ahí en el libro que sacaste, ¿tenés testimonios? Me encantaría escuchar algunos testimonios. Sí, tengo testimonios, sí, en el libro se mencionan unos cuantos, y las personas que vayan a mi perfil, cuando van a la parte de los reels, el primer reel está fijado, ahí hay un montón de testimonios de personas incluso que han logrado curaciones de cáncer antes de llegar a cirugía, antes de llegar a quimioterapia, antes de llegar a radioterapia. Es decir, no se les dijo que no te hagas tu quimioterapia, no se les dijo eso, pero fueron personas que lograron poner en marcha sus propios mecanismos de sanación y luego el mismo médico optó por no hacer el tratamiento porque no lo necesitaban, que es completamente distinto. Entonces tenemos casos de todo tipo. Tenemos casos, por ejemplo, la señora Miriam, ella se llama Miriam Pirela, ella tenía un daño isquémico, tenía además una obstrucción del 43% de una carótida, tenía una fecha ya prevista para un cateterismo, una intervención a nivel coronario, y resulta que ella empezó a trabajar con este tipo de ejercicios de psiconeuroinmunología y no ameritó la intervención quirúrgica. Cuando le volvieron a hacer los exámenes, pues todo había desaparecido, estaba completamente su carótida limpia y se sanó. Así como ese caso, tenemos casos de personas, por ejemplo, que han revertido los signos y síntomas de una diabetes, de una diabetes tipo 2. Tenemos casos de personas que incluso han aprendido a controlar el dolor. En el curso yo enseño una técnica que se llama psicoanalgesia volitiva y se han dejado extraer una muela sin anestesia, gracias a lo que han aprendido en el curso. Todo esto son testimonios y están allí en mi perfil, en Reels, hay unos cuantos. De hecho, estamos grabando un documental cuyos protagonistas son las personas que han logrado esas remisiones espontáneas. Claro, porque esto tiene que saberse. Esto tiene que saberse. ¿Y en cuánto tiempo han logrado, supuestamente esta persona que hablabas que se recuperó de la diabetes? ¿En cuánto tiempo? Es un tema muy relativo, porque, por ejemplo, el que se curó de la diabetes, todavía el médico no le ha dado el alta. O sea, ya él tiene 8 meses que corrigió su glicemia, que tanto su glicemia postprandial como su glicemia en ayunas está controlada. Es decir, después de comer o en ayunas está controlada, no está tomando su medicación, pero todavía el médico no considera que él esté curado. Entonces es un tema un poco complejo en ese sentido. Tengo uno de los casos de cáncer, una amiga que ya tenía los marcadores tumorales en 1000 y pico, tenía una lesión en la mama, se desaparece la lesión, los marcadores tumorales, todo se normaliza, y el médico le dice, no te equivoques, el cáncer no se sana. Él le dice, bueno, doctor, pero ya desapareció. No te confundas, el cáncer no se sana. Entonces es un poquito difícil porque la narrativa, otra vez vamos al mismo punto, la narrativa oficial es muy incómoda muchas veces. Entonces no sabemos en qué momento se podría determinar que una enfermedad realmente se remitió. Pero por lo menos a nivel de sintomatología ya es bastante. Tenemos una persona también que con una condición autoinmune que ya se puede mover mucho mejor, que digamos tiene todos los síntomas de haber corregido esta condición, pero no está considerada que esté sana. Pero la persona dice, no, yo en 15 años nunca había sentido esto. ¿Ven? Entonces, claro, es un poquito complejo.
Pero, por ejemplo, tenemos casos como Nora Colmenares, que desapareció una lesión, un linfosarcoma, en un mes, ¿ves? Pero todo depende. Eso son muchos factores. Perdóname, ¿Nora Colmenares es la de las telenovelas? No, no, una chica que se llama Nora Colmenares. Ah, ok. Claro, Okay. claro, no. Pero por cierto, ahora que mencionas actrices y tal, en el curso tenemos a varias actrices estudiando el mismo, ¿sabes? María Conchita Alonso, por ejemplo, es una de nuestras alumnas. Ella siempre está muy prudente por allí, pero ella está estudiando no porque esté enferma, sino porque le interesó el tema. Y así pues tenemos a algunos personajes de la televisión. Y bueno, en fin, es un tema muy complejo. Muchas veces al médico pareciera que no le gusta que exista una remisión espontánea, se incomoda, claro, hay que hacer grandes excepciones, ¿no? Hay médicos que lo celebran jubilosos. Cuando yo tuve, porque yo puedo hablar en primera persona, en el 2005 yo remití un tumor en la vejiga y el doctor Juan Sitka se emocionó muchísimo, se emocionó. Me dijo, Vos, no sé qué hiciste, no sé a qué virgen le rezaste, pero bueno, a ver, contá tu caso que eso es interesante. Perdón, Grecia Colmenares, no creo que siga viva, no, la actriz. yo creo que sí, yo Ah, creo que sí ¿sí? está viva. Ok. Creo que sí. Contá ese caso tuyo, a ver, ¿cómo fue? Bueno, mi caso duró 2 meses, pero es que yo me lo propuse desde el principio, porque yo le dije al doctor, Contalo sí, bien, o sea, sí, sí, ¿cómo lo sí, descubriste? sí, ¿Fuiste? sí, 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 pero no le quiero dejar interesa. esta parte por fuera. En mi caso duró 2 meses, porque eso yo me lo propuse así y se lo planteé al médico. Yo le dije, doctor, yo le pido 2 meses. Si en 2 meses yo no he podido corregir esto, entonces yo me someto a lo que usted me está indicando. ¿Qué me estaba recomendando el doctor? Me iban a extirpar por completo la vejiga, me la iban a quitar por completo, iba a estar orinando, no sé, con una bolsita y una cosa y un tiempo. Luego se iba a evaluar todo el tejido y era posible una radioterapia, incluso no se descartaba una quimioterapia, todo iba a depender de cómo quedase, ¿no? Una vez que me extirparan la vejiga. Yo tenía como un año, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo tenía como un año orinando sangre. Yo iba a mi baño y orinaba como color café, café negro, no rojo, no rojo, negro. Yo orinaba negro. Cada vez se fue haciendo más turbio, más turbio, más turbio. Año 2005 fue realmente cuando me lo detectaron. Y mi mejor amigo de infancia, Humberto Roa, él tenía una novia que trabajaba en una clínica, ¿no? Entonces, él me convenció, porque yo era muy sinvergüenza, para un Tito, ¿tú no piensas ir al médico? Oye, tienes que ver qué es eso. ¿Cómo es posible que estés orinando así oscuro? Y bueno, está bien, voy a ir. Entonces accedí a ir. Bueno, fue cuando me detectaron que tenía un fuerte engrosamiento en la pared posterior derecha de la vejiga, por eso orinaba sangre, tenía, bueno, los niveles todo alterado. Y el doctor Juan Sitka me propuso eso, ¿no? Quitarme la vejiga completa, etc. Y yo le pedí 2 meses. En ese momento, Solamente tenías un tumor adentro de la vejiga, o sea, ningún sí, otro sitio. pared posterior derecha de la vejiga. Sí. Ok. Pues cuando yo me enfrento a ese desafío, yo no tenía los conocimientos que tengo ahora. Sí, había coqueteado con muchas lecturas, había leído mucho a Deepak Chopra, eran los comienzos de Joe Dispenza, sí tenía mucho feedback por allí, pero lo tenía todo un poco como desorganizado. No sabía que existía la psiconeuroinmunología, pero yo creía fehacientemente en el poder de la autosugestión. Entonces yo en ese tiempo le llamaba autosugestión consciente. Y tenía como muy marcado en mi sistema de creencias un capítulo del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que decía que la, ¿cómo es? Que la fe es un químico, que la fe es un químico. Y él hablaba también del poder de la mente subconsciente y hablaba del poder de la autosugestión. Yo tenía como muy fresco esos capítulos en mi mente y yo siempre le di cabida a la posibilidad de que yo podía curarme por mí mismo. O sea, a mí no me resultó eso
algo como muy remoto. No, no, en todo momento yo tuve la convicción que lo podía hacer, más el susto que tenía encima. Una vez que recibí el diagnóstico, yo decidí concentrarme todos los días. Yo me concentraba todos los días 45 minutos, una hora, 50 minutos, todos los días. Cuando yo me despertaba a las 6 de la mañana, me sentaba en la cama, cerraba mis ojos y empezaba a pronunciar una frase con toda la intensidad emocional que te puedes imaginar. Hasta me erizaba. Había momentos que me salían las lágrimas de la intensidad emocional que yo le estaba eh, promoviendo a esa frase. La frase decía: gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Ojo, yo nunca he sido religioso. Eso no significa que no crea en una inteligencia superior. Claro, pero nunca he sido religioso desde la perspectiva de las religiones. Bueno, sí, a todo esto, el médico que te iba diciendo. No, él me dijo que yo estaba loco porque además su papá, él me comentó que su padre había muerto de cáncer de vejiga porque era muy fumador. Yo nunca fui fumador y a él le extrañó mucho que yo haya tenido el tumor en la vejiga, pero yo por muchos años hice música en sitios nocturnos, en discotecas y tal, y en aquellos años tú sabes que uno respiraba el humo de cigarro de todo el mundo. Sí, Entonces, igual, según Hammer, por darte otro ejemplo, porque como todo esto es, uno podría llamarlo multifactorial. sí, claro. No es que sea una sola cosa. En el fondo, uno por adentro, si empieza a indagar, por ahí puede descubrirlo. Pero digamos, en líneas generales, según Hammer, toda esa parte tiene que ver con el territorio. Sí. Entonces también habría que analizar si vos no has tenido algún problema de territorio. Igual, no quiero analizarte. No, de hecho, unos años antes había tenido un problema donde yo sentí que invadieron mi territorio. Yo conozco las leyes biológicas del doctor Hammer y yo encontré el detonante que causó ese conflicto biológico en mí, ¿no? Yo eso lo encontré, de hecho. Sí, sí, yo supe el epicentro, yo supe cuál fue el conflicto emocional no resuelto, vivido en soledad, que desató ese tumor. Yo eso lo supe, pero no lo voy a decir por vergüenza. Pero bueno, fue con una chica, pues, una cosa ahí que pasó. No, no suele pasar a los hombres eso, ¿eh? ¿Ah? El tema de territorio. Relación a Sí, las claro, claro, sí, pero fue absolutamente territorial, sin lugar a dudas. sí. En fin, lo cierto del caso es que yo le puse tanta intensidad, tanta intensidad, tanta intensidad, que como a los 15 días yo me percato que cada día estaba orinando más claro. Y como a los 15 días ya prácticamente no tenía en mi orina ninguna coloración turbia. Entonces yo llamo al doctor Juan Sidga, desde Caracas a Maracay. Son, digamos, Caracas capital de Venezuela, Maracay una provincia, ¿no? Una ciudad. Y yo llamo y le digo: ¿cómo está, doctor? Tito, ¿cómo estás? Perdón, yo acababa de hacerme un examen de orina y no había aparecido hematíes en mi orina, no había sangre. Había una cantidad mínima, pero prácticamente no había hematíes en mi sangre, en mi orina, perdón. Y yo llamo al doctor y le pregunto: doctor, ¿hay alguna posibilidad que yo deje de orinar sangre? Y me dice: no, Tito, no, al contrario, cada vez va a ir a peor, por eso es que tienes que venirte para acá y vamos a empezar con tu tratamiento. Cuando él me dijo que no era posible y yo tenía los resultados en mi mano, que yo había dejado de orinar sangre, eso me dio un subidón de fe y de convicción. Yo no le llamo tanto fe, yo le llamo convicción, certeza. ¿Sabes? Es como que yo sé que yo me llamo Tito, porque lo sé, no necesito tener fe de que yo me llamo Tito, yo lo sé, porque de verdad me llamo Tito, no es un seudónimo ni nada, me llamo Tito, yo lo sé, no necesito creer en que yo me llamo Tito, lo sé, ¿ves? Entonces es lo mismo, tú sabes que en este momento estás transmitiendo por Instagram, no necesitas tener fe en que tú estás transmitiendo por Instagram, tú lo sabes. Entonces, esa certeza para mí es más poderosa que ese concepto subjetivo de fe, porque el concepto subjetivo de fe, que se supone que es creer en lo que no se ve, etcétera, 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 tiende a ser muy frágil y se confunde con esperanza, porque es algo así como que tienes fe, pero al mismo tiempo tienes miedo de que eso no se dé. Entonces, eso debilita mucho el carácter de la fe. En cambio, la certeza, la convicción,
para mí es mucho más poderosa. En fin, cuando él me dijo eso, yo tuve un subidón de emoción y, bueno, seguí haciendo mi rutina de concentrarme todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y finalmente, cuando me hago la nueva ecografía pélvica, pues no aparecía lesión por ningún lado. Y el doctor me dijo, mira, esto es como si lo hubieras cauterizado, como si lo hubieras cauterizado, como si lo hubieras quemado, no sé qué hiciste ahí. Fue muy interesante además el caso, porque cuando yo intenté comentarle lo que yo había hecho, no me dejó. Nunca se opuso, lo celebró, se alegró genuinamente, se puso feliz de verdad, pero no me dejó que le contara. Le iba a resultar incómodo que yo le relatara qué hice paralelo a la oficialidad, a lo que él estudió. Se notaba que le iba a resultar, no te preocupes, no quiso que le contara. Y quieres que te diga algo paradójico. Hace unos meses me comuniqué con esa chica que era la novia de mi amigo, que ya no es, pues hace muchos años ya, y le pregunté por el doctor Juan Silva, y ¿sabes qué me dijo? No, Tito, él murió. Yo, ¿en serio? ¡Wow! Sí, hace como 5 años. Y le pregunto, ¿y de qué murió? Murió de cáncer, Tito. ¡Wow! Fue una cosa que me ericé. Mirá, Claro, es paradójico, es irónico. Es irónico, qué bárbaro, qué ¿sabes? bárbaro. No quise preguntarle, de verdad no quise preguntarle si se había hecho quimio ni nada, no quise. Me quedé ahí como en shock. Pero, Y tampoco estoy diciendo que hacerse la quimio sea sinónimo de muerte, no estoy diciendo eso. Me refiero a que sin duda que él se habrá ido por el canal regular, porque además, no, de hecho, yo conozco mucha gente que se ha hecho quimio y se cura, porque también ellos creen que eso los va a curar. Lo que pasa es que después puede haber otras complicaciones. Por eso yo no. volvemos al mismo tema. Claro, claro, claro. Todo tiene, o sea, hay un impacto muy importante, yo creo que decisivo y determinante en la psiconeuroinmunología. Es que el mismo nombre de la disciplina lo dice, lo contempla por completo. Igual, Tito, es impresionante tu testimonio porque esto marca, esto le da esperanza. Vuelvo, vos hablaste un poco de la esperanza y de la fe, pero esto es esperanza a la gente, ¿no? Que esto es lo importante. O sea, que la gente pueda despertar y pueda entender que esto, a que lo llaman milagro, es un milagro y no lo es también, porque nosotros somos un milagro del Creador. Justo lo Entonces, decía en una charla que tuve hace un par de horas. Estaba diciendo eso, o sea, qué más milagro que haber sido concebidos, que en algún momento fuimos una sola célula que se llamaba cigoto, que se dividió en dos, que luego se dividió en cuatro, que esas células que eran genéticamente idénticas empezaron a tomar formas distintas, a formar parte de tejidos distintos. Unas se convirtieron en el hígado, otras se convirtieron en riñones, otras se convirtieron en el corazón, otras en el cerebro. O sea, qué cosa más milagrosa que esa ingeniería genética que permitió que miles de millones de células se ensamblaran y que trabajen en perfecta armonía por medio de unas señales de comunicación, de unas moléculas que van llevando mensajes a cientos de miles por segundo. O sea, qué cosa más asombrosa. Eso ya de por sí es un milagro. Todo es un totalmente. milagro, ¿no? Como decía Albert Einstein. Por lo tanto, no debería extrañarnos. Ahora, lo que tú estás diciendo en cuanto a poder sembrar esperanza, mi mayor consejo, y por eso escribí el libro Remisiones Espontáneas, mi mayor consejo es empieza a familiarizarte con esa posibilidad, dale cabida a tu vida, incorpóralo en tu sistema de creencias. Tienes que, bueno, estoy hablando a nivel general, a todos en la audiencia, tienes que ir comprendiendo el fenómeno que está detrás, el concepto, para que lo desmitifiques, para que no se vea como algo que le sucede esporádicamente, milagrosamente a alguna persona. No, para que entiendas que el potencial está en el cuerpo. Y en esa medida, cuando vas comprendiendo el fenómeno fisiológico, yo por ejemplo en ese libro menciono 22 formas mediante las cuales el cuerpo es capaz de generar remisiones espontáneas. Y ahí abarca todo. Bueno, Enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas. Ajá. es muy, muy importante que no parezca
una cosa que dijiste hace un rato, que tiene que ver con la organización. Porque vos decías, claro, con lo de Joe Dispenza, etcétera, que si uno empieza a buscar, hay muchísima información, pero desorganizada. Entonces, organizar, eventualmente se me ocurre que vos en el libro has organizado un sistema. Sí, o en el curso, yo tengo un curso gratuito. No sé, pero digo, hay algo organizado. Eso es fundamental porque, digamos, las fuerzas oscuras nos han hecho que estemos desorganizados. En su momento han hecho que tengamos no sé cuántos idiomas, porque antes en el principio había un solo idioma y no había problemas de comunicación. Entonces, digamos, nos han descomunicado, nos han escindido, nos han, digamos, desorganizado. Entonces, eso me parece fundamental. Sí, te lo comento. En el pasado, hace muchos siglos, el poder, las élites que nos han controlado desde siempre, nos dominaban porque ellos tenían la información y a nosotros nos negaban esa información. Esos misterios de la iglesia, esos misterios que solamente eran controlados por los emperadores, por la monarquía, etcétera, que el pueblo, digamos, el vulgo, no manejábamos, no teníamos acceso a esa información. De hecho, por algo la Iglesia Católica quemó la Biblioteca de Alejandría, más de 200.000 libros de pura sabiduría. De hecho, se le atribuye a la Iglesia Católica más de 1.000.000 de años de retraso, perdón, más de 1.000 años de retraso, disculpen, en cuanto a que hubiéramos avanzado muchísimo más si hubiéramos tenido acceso al conocimiento que se nos negó. Bueno, por eso se habla del oscurantismo y todo esto, ¿verdad? Estos son datos históricos, no los estoy inventando. Aunque yo tampoco creo en la historia, pero no se trata de eso. Lo cierto, sí, pero la Biblioteca de Alejandría obviamente fue, la quemaron y ciertas instituciones religiosas se adueñaron de muchos libros, de mucha sabiduría, y eso está ahí atesorado y guardado y escondido y solo lo tienen ellos y no hay manera de acceder a esa información. Ahora, los tiempos han cambiado y hoy en día es al revés. Antes nos controlaban por la ausencia de información, hoy nos controlan por el exceso de información, porque porque todo pierde estructura. Entonces hoy nos tienen controlados porque, claro, puedes encontrar 1.000 cosas de Deepak Chopra, 1.000 cosas de Joe Dispenza, 1.000 cosas de Bruce Lipton, etcétera, pero no tiene esa estructura. Yo intento aportar en ese sentido. Incluso en mi versión gratuita de mi curso Coeficiencia Inmunológica, yo trato de dar esa estructura para que la persona vaya obteniendo referencias previas que les permitan entender lo que viene. Entonces, en la medida en que yo voy entendiendo cómo funciona algo, le puedo dar cabida a que esa misma función coadyuve en el proceso de reparación o en el proceso de sanación. Cuando la persona, por decir algo, entiende un concepto que está relacionado con la plasticidad inmunológica, o cuando la persona entiende que existen reajustes químicos, o cuando la persona entiende que hay un proceso que se conoce como apoptosis, que cuando los analizas son perfectamente maneras potenciales que tiene el cuerpo de repararse a sí mismo, venciendo un tumor o corrigiendo una condición autoinmune, etcétera. Cuando conoces el contexto previo y luego contemplas su potencial, ya se te familiariza y se te hace común y normal, no hay resistencia. Pero cuando consigues la información de manera desclasificada, hay resistencia, porque no lo estás entendiendo, no tienes la referencia previa como para entenderlo. Señoras y señores, esto va a quedar grabado acá en Instagram, luego en los canales secundarios de Lezica Films en YouTube. Lezica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Te agradezco muchísimo esta información. Yo creo que esto va a ayudar a la gente. Nosotros acá desde el canal tratamos siempre de aportar por el bien mayor de alguna manera. Así que te dejo la última palabra. Pues bueno, aparte de estar sumamente agradecido por esta entrevista, me he sentido muy cómodo y eso se agradece muchísimo. Se nota que hay mucha resonancia y mucha afinidad. Pues decirle a las personas que no
regalemos nuestro mayor poder. Y nuestro mayor poder reside en ir descubriendo esas enormes capacidades con las cuales contamos. Desde nuestro ADN, que es esa molécula preciada, ultra inteligente, que fue capaz, mediante esos impulsos de inteligencia, de crearnos desde cero y digamos, generar esta obra magnánima, excelsa de ingeniería genética que es nuestro cuerpo humano. Y el hecho de saber, comprobado científicamente, que somos capaces de influir sobre la expresión genética de este ADN, solo por allí, como base, como punto de partida, entendemos que nuestro poder es enorme. Por lo tanto, si una persona está sufriendo una condición en este momento, está pasando por un desafío de salud, llámese cáncer, llámese una condición autoinmune, llámese una enfermedad crónica, no te quedes con la etiqueta de que es incurable, la etiqueta de que es crónica. No, no te quedes allí. Dale cabida al inmenso potencial autorreparador que tiene tu cuerpo, investiga, aprende y pon en marcha un proceso sencillo de entender. Tu pensamiento va a generar bioquímica. La bioquímica va a llegar a todas y cada una de las células. Esas células van a recibir esa bioquímica. Esa bioquímica va a interactuar con tu ADN y tu ADN va a expresar genes que pueden estar correlacionados con tu intención. A partir de allí se pueden crear muchos protocolos. Pero es sumamente importante que nos vayamos familiarizando con esta posibilidad para que no sea un acto de fe, sino que sea un acto de convicción a partir de tener la certeza de lo que va a suceder en tu cuerpo. Entonces, no estamos diciendo que no vayas al médico, no estamos diciendo que no sigas tu tratamiento, estamos diciendo que tú puedes tomar el papel protagónico en tu curación y sorprender a tu médico, que es otra cosa. Gracias, Capo. Quedamos en contacto. Gracias a todos y nos vemos pronto. Abrazo.